Bueno, nos habíamos quedado en que nuestro control, en el punto de nuestro control, la primera parte de este control ya habíamos observado la señal oruga, la señal en el punto A, la señal oruga o la señal rectificada, saturada vamos a correr en la señal saturada en la señal saturada del rectificador de onda completa, ¿no? Entonces, nosotros aquí ya veíamos nuestra señal saturada, ¿sí? De 12 de 12 volts máximo, y veíamos también a la vez este que este comparador, que en realidad el comparador puede tener nada más dos opciones, en realidad son tres, pero en dos opciones, ¿no? Si es mayor si es menor en la señal positiva eh, que la señal negativa, si es mayor la señal positiva que la señal negativa, nos va a dar el valor de alimentación positivo. Si es mayor el voltaje negativo que el positivo, nos va a dar el voltaje negativo es mayor que el positivo, nos va a dar el voltaje o la respuesta de voltaje del valor negativo, ¿no? Con que está alimentado. Sea 12 volts o menos 12 volts o menos 5 volts o GND en este caso, ¿sí? Entonces, si vemos en nuestra simulación, podemos observar, ¿sí? Cómo si vemos con respecto a este primer comparador, ya nuestra referencia nos genera un pulso, ¿no? Y esa señal pulsante, ¿sí? Nuevamente, en esa señal pulsante, este, esa señal pulsante ahora nos va a generar por medio de este arreglo de capacitor resistencia retroalimentado una integración. Entonces, ¿qué significa? Que mientras existe el pulso, este transistor se va a cortocircuitar y va a descargar el capacitor, ¿no? Entonces va a iniciar de cero o inicialmente de cero, pero en realidad no es cero, ¿sí? Nosotros lo vemos aquí, ¿sí? En realidad vemos los cursores, ¿sí? Y colocamos el cursor en la posición más baja, en realidad es de 1.08 volts, ¿no? Entonces no inicia de cero, ¿no? Y empieza a integrarse. ¿Hasta qué momento? Hasta que vuelve a ocurrir el pulso, ¿sí? El pulso o el detector de cruce por cero, que nos va a permitir resetear otra vez o descargar el capacitor, ¿sí? Este capacitor que tenemos aquí, ¿sí? No lo va a permitir resetear este capacitor. Y ahora sí, nuevamente con un segundo comparador, que es este segundo comparador que está aquí, el punto E y punto D, diente de sierra, comparador, que es nuestro control PWM, ya nosotros podemos obtener, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a esta señal, entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos, voy a ocultar el detector de cruce por cero, si la señal azul es mayor que la señal verde o marca de agua, nos va a dar un pulso negativo, ¿no? Porque es mayor el negativo que el positivo. Si la señal diente de sierra es mayor que la señal de referencia, en este caso el divisor de tensión, nos va a dar un pulso positivo. Entonces aquí lo vemos en la salida del último comparador y efectivamente, ¿no? Negativo, positivo, ¿no? Entonces, aquí hay que aclarar que todos en como es análisis nodal, tanto el autocoplador de este tipo o el autocoplador de este tipo necesita referencia a tierra. Entonces, un truco que se hace en simulación es poner una resistencia muy grande con respecto a tierra, nada más para que haga el análisis, pero en realidad no nos interesa el análisis de corriente aquí, sino nos interesa el análisis de corriente o pérdida de corriente en este punto, ¿no? Entonces, o de voltaje. En este caso, pues ya tenemos nuestra salida, entra corriente alterna, y esta corriente alterna entre este punto FA y este punto del gatillo viene de esta señal, ¿no? Una fuente senoidal que tiene las mismas características que la fuente de acá, ¿no? En la vida real están conectados a la misma fuente senoidal. Aquí en simulaciones, para mejor control, seleccionamos dos fuentes independientes, ¿no? Entonces, para ello, para ver esta señal nuevamente que está referenciada a tierra con una resistencia muy grande, vamos a cambiar de referencia. Entonces, para eso vamos a
tratar de cambiar, clic derecho aquí, ¿sí? Marca de referencia, cambiarla, ¿sí? Y ahora ya podemos visualizar la forma de onda en la carga. Ahí está, la forma de onda en la carga y la forma de onda en la señal, la fuente del senoidal alimentada que hace el control de este SCR, ¿sí? Y nuevamente, acuérdense, este modelo ya trae su librería, la misma librería que andamos manejando siempre, ¿sí? En donde pueden seleccionar diferentes tipos de SCR, ¿no? Bueno, ese era el comentario. Nos regresamos a extraer zoom. Y con eso ya podemos hacer un análisis con cursores, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde están nuestros cursores? Aquí está nuestro cursor. Podemos hacer un análisis de tiempo, por ejemplo, ahí es el tiempo 0, ¿sí? Y selecciono un segundo cursor, ¿sí? El segundo cursor aquí está. Y puedo analizar, acuérdense, de aquí de 0 a cruce por 0 son 180 grados o 8.35 milisegundos, ¿sí? Milisegundos. ¿Por qué? Porque en realidad si es una señal a 60 Hz es de 16.6 milisegundos, digo, sí, milisegundos, sí, porque había hecho en otro video había hecho microsegundos, por eso lo volví a hacer. Milisegundos, sí. Entonces, si aquí son de 0, aquí es 0 y aquí son 180, en el punto máximo podremos decirse que sería 90 grados, ¿no? Cuando ya exista un voltaje de 177, dependiendo la amplitud de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, 179, ¿sí? En el punto máximo siempre va a haber 90 grados, ¿no? Entonces ahí en 3 casi 4 y cacho milisegundos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿de cuántos, si son 1.6 milisegundos, en qué ángulo alfa está localizado? ¿Sí? Acá 0 y acá no. Entonces ahí lo que se tendría que hacer sería, pues primero tendríamos que hacer un divisor de tensión, ¿no? Entonces ese divisor de tensión, ¿qué parámetros necesitamos? Un voltaje con el que queremos controlar, ¿sí? Este divisor de tensión, en este caso son 12 volts, acuérdense, en el simulador son 12 volts, ¿sí? Por ejemplo, me voy a acercar, aquí son 12 volts, ¿sí? Y está conectado a este divisor de tensión, ¿no? ¿Sí? Aquí también está conectado a este divisor de tensión, ¿sí? Entonces nos va a permitir analizar entre R7 y R6 este divisor de tensión, ¿sí? Si analizamos entre R7 y R6, ¿sí? En este divisor de tensión, entonces necesitaríamos ver eh, el divisor de tensión, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones, se las desglosé a ustedes, si no búsquenlas, pueden desglosarlas. Y ya desglosadas, pues ustedes ya pudieran utilizar cualquier otro simulador, o cualquier otro programación y poder meter sus variables de entradas y dependiendo qué voltaje o resistencia quieren localizar. Pero para ello, pues necesitamos conocer nuestro control, ¿no? Entonces, para ello voy a poner para quitar este valor de referencia, voy a poner escape, ¿sí? Voy a poner escape, ¿sí? Y ya se quitó el valor de referencia, ¿sí? Y entonces nuevamente lo que necesito ver es el valor del diente de cierre, que es donde se compara, ¿no? Entonces con cursores yo necesitaría, o ustedes ahí está, con cursores analizar el tiempo mínimo en bajo, que habíamos dicho que es 11.0, ahí es donde es 0 grados, ¿sí? Entonces si vemos con una regla de 3, vemos si vemos ahora con una regla de 3, podríamos deducir que a 180 grados, ¿sí? Es 9.78, ¿no? Y a 0 grados, ¿sí? Cuando alfa valga 0 grados, ¿sí? Cuando alfa
control C, cuando alfa sea igual a 0 grados, ¿sí? Es igual VOP es igual a 1.08, ¿no? Volts, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Y en el valor máximo, en el valor máximo, ¿cuánto vale? En el valor máximo, déjenme ver dónde se me quedó mi cursor. Ahí está. Es el segundo cursor. En el valor máximo valen 9.77, ¿sí? El otro está en el valor mínimo. ¿Dónde está? Por aquí debe estar. Aquí está el cursor. El valor mínimo, valor máximo, ¿sí? 9.77, 77, 78. Bueno, pueden poner 77, ¿no? Entonces 77, ¿sí? 77. Y entonces pues ya ya conocen los dos extremos, ¿no? Valor máximo, valor mínimo, y con eso pueden empezar a hacer regla de 3, convertir valores. No va a ser tan directo. ¿Por qué? Porque en segundos sí va a ser directo, en milisegundos, pero en voltaje no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un voltaje mínimo, ¿no? Entonces acuérdense, mientras el voltaje sea inferior a el pulso va a ser más grande, ¿no? ¿Sí? El pulso, mientras nos acerquemos más a 1.08, el pulso va a ser constante. Si nos alejamos arriba de 9.8, esto se apaga, ¿no? Entonces no tenemos ningún pulso. Entonces espero que ustedes lo calculen. Espero que a ustedes les sirva este tipo de simulación. Lo mejor es que practiquen, muestren, muévanle, pero nuevamente antes de moverle, guárdenlo de una manera diferente, un tipo B, C, 1, 2, 3, 4, y al final quiero que le entiendan porque de esto depende su examen, ¿no? Entonces, y si pueden, en la medida de lo posible, vean cómo pueden meter en un bloque, porque lo van a hacer trifásico, ¿no? De todos modos, en el trifásico les voy a enseñar una segunda alternativa de cómo controlar este diagrama de SR. Ya lo vimos. En lugar de tener todo este control, podemos tener un control, señal de pulso aquí, un ancho de pulso, que es lo que tenemos aquí. Pero esto es lo que funciona en la vida real, ¿no? En la vida real, si ustedes lo prueban en cualquier simulador o lo prueban en un esquema de una baquelita o elaborado en un protobart, les debe de funcionar. Incluso si ustedes lo prueban con estas obviamente no van a tener resistencias de 30 ohms, pero si tienen, por ejemplo, si tienen, pero si tienen potenciómetros de 10 kilos, ¿no? 10 kilos, tienen potenciómetros de 5 kilos, ¿sí? Entonces, de 100 kilos sí pueden tener diferentes arreglos. Entonces, nada más lo que necesitan es que les entregue al final un voltaje, ¿sí? Un voltaje con quien compararlo de acuerdo a la señal, diente de sierra, ¿sí? Aquí ya se movió algo. Pueden ver la corriente, ¿sí? La señal diente de sierra, y pues ya con eso pueden ustedes simular, ¿sí? Entonces espero les sirva. Les voy a dar más tiempo para que lo analicen y vemos, pero acuérdense de poner sus librerías. Sería todo. Gracias.